Me pidió interrupción Gilbert y Rolando también, los dos. Perdón, presidente. Congresista Violeta, luego congresista Reategui. Gracias, presidente. Gracias a la congresista Alcorte, saludando por supuesto al premier y al ministro. Presidenta, yo quería solamente hacer una acotación muy breve a lo señalado por la congresista Alcorta. Primero, creo que hay que reconocer y destacar en relación a lo que ella ha señalado, que la opinión de los expertos en general es que en el país hay una subrepresentación política. Creo que eso no se puede tapar el sol con un dedo, eso es real y objetivo. Lo que ocurre también es que para encontrar un correlato con la propuesta del Ejecutivo, lo que el Ejecutivo termina presentando responde a un principio de realidad en relación a lo que se necesita para efectos de no perder la posibilidad de tener un Senado que en términos de arquitectura institucional el Perú espera, y que después de 15 años o más de intentos en varias oportunidades de haber querido llevar adelante la reforma y poder tener Senado en el Parlamento, si no pudo implementarse fue precisamente porque, a diferencia de ahora, en diversos otros momentos la población no toleraba esta idea. Eso por un lado. Por otro lado, señalar también, presidenta, y también para informe del Premier y el Ministro de Justicia, es que el avance de esta comisión en la discusión del tema de la bicameralidad nos ha llevado a crear una suerte de consenso sobre la necesidad de llevar los aspectos que tengan que ser reglamentaristas o los aspectos que tengan que ver con fórmulas electorales a la Ley de Desarrollo Constitucional, a fin de poder facilitar el acuerdo de la comisión y el dictamen que tenemos que sacar. Por una cuestión de tiempos y por una cuestión de metodología, una de las propuestas que ha ganado más o menos consenso en la comisión es que las fórmulas electorales de microdistritos, macrodistritos, distritos uninominales o plurinominales, el que fuese, sea un debate que no se tenga que resolver en este momento en el Parlamento y a nivel constitucional, y más bien lo llevemos a las leyes de desarrollo orgánica a nivel electoral. Gracias, congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Violeta. Congresista Reategui. Sí, presidente, muchas gracias. Saludos al Premier, al Ministro de Justicia y a todos los congresistas y sus asesores. En primer lugar, el Premier nos habla de micro y macro distritos electorales, pero Fernando Tuesta Soldevilla nos explicó acá que en materia electoral, aquí en el Perú y en el mundo entero, solo se habla de distritos uninominales y plurinominales. Eso es una nomenclatura a nivel internacional. Va esto a lo siguiente. Acerca de la propuesta de macros distritos y macrorregionales hay una ley, y la ley es la 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Y ese artículo 29 dispone que la creación y conformación de regiones requiere que se integren o funcionen 2 o más circunscripciones departamentales colindantes y la propuesta sea aprobada por las poblaciones involucradas mediante referendo. Fíjense, el 2005 se hizo una propuesta en el gobierno del presidente Toledo, se hizo una propuesta de las macroregiones y el pueblo rechazó contundentemente esa propuesta de las macroregiones. Le dijo que no. Dijo, no es posible. El pueblo peruano dijo, ya no quiero macroregiones. ¿Cuál es la razón? El pueblo ya se identificó con su región. Su departamento es su región. Ya se identificó. Así como en la región San Martín, alguna vez una votación para crear la región San Martín autónoma, la mayoría de departamentos ahora son regiones que ya tienen su propia identidad. Y quitar esa identidad es muy difícil. Yo, por ejemplo, no quisiera pertenecer a ninguna otra parte que no sea San Martín. Y no porque tengo celos de otros, sino que ya tengo mi identidad ahí. Así es que yo creo que ahí va a ser difícil. Así que, ¿cómo va a plantear las macroregiones si ya el pueblo peruano dijo no? Esa es una pregunta importante. Y yo creo que además, creo que poner incluso en la parte de la Constitución el número de congresistas, tanto diputados como senadores, no tiene mucho sentido. Yo creo que tiene que ser de acuerdo a la población y de acuerdo a la comparación que puede decir en distintos países donde que existen menos población que tienen más representatividad. Y no es que sea 1 o 2 cámaras, por si acaso. No es el problema esto que sean
2 cámaras, 3 cámaras, 4 cámaras. No es el problema esto. El problema es cómo la gente está representada. Y nosotros creemos que un distrito uninominal pequeño para diputados es una solución importantísima para que el Perú o las personas de distintos departamentos tengan mejor representación. Y un Senado en la cual pueda tener a su vez, por ejemplo, 2 senadores por cada departamento, y a la Gran Lima, como se puede decir, y al Distrito Federal, si es posible, que tenga pues una cantidad de 12 o 14 o 15 o 17 o 20 senadores, porque sí es algo grande. Es por eso que ese es un planteamiento, no es de Fuerza Popular, pero yo creo que por ahí va el asunto, no por otra cosa. Gracias, presidente, gracias. Gracias, congresista Reategui. Congresista Alcorta, para que termine, recordemos que las interrupciones son para temas puntuales, sí. Si no, los anotamos en la lista de oradores para que con toda amplitud puedan desarrollar. Congresista Alcorta. Sí, bueno, primero saludar que coincidimos con el congresista Violeta y con casi todos nosotros con el tema de representatividad abiertamente. La gente que repudia la Constitución del 93 y la destroza y la repudia y la asquea por todos lados, es la Constitución que nos hizo crecer en el Perú. Pero el gobierno de Paniagua, que tuvo toda la oportunidad con la caída de Fujimori y Montesinos, que tuvo la oportunidad, el mejor escenario para bajársela y hacer otra nueva referéndum, no lo hizo. Toledo tampoco, el APRA tampoco, Ollanta tampoco, y este gobierno tampoco. Estamos en cosas peladas acá. Entonces, ¿por qué? Porque fue una buena constitución. Nadie, en 5 gobiernos la cambiaron. Después hemos tenido problemas en España. España con Rajoy se pasó 1 año y medio sin poder gobernar, 1 año sin poder formar un gobierno. Ni con la ayuda del rey formaba un gobierno con la justa, y a los 6 meses cayó. Hoy día es otra persona la encargada del gobierno español. A Obama, los republicanos le quitaron el presupuesto. Durante 1 semana tuvo que despedir a todos los empleados públicos y siguió gobernando, no pasó absolutamente nada. No se les ocurrió otra cosa. Argentina, Macri, con todo el problemón que tiene el día de hoy, absolutamente nada. Gran Bretaña con el Brexit, que están el 1 de abril del próximo año, se define, la situación ya salió del todo, pero a ninguno de ellos, a ninguno se le ocurrió, se le pasó por la cabeza, venía a hacer una amenaza al Congreso, a ninguno de ellos, porque reitero, se ve con democracia y con oposición, señores, congresistas antes que ministros. No se puede quitar uno el vestido de congresista y ponerse de repente al día siguiente el vestido de ministro, y dentro de poco tiempo de repente nadie sabe, regresan con el vestido del Congreso acá. Y por último, creo que hay que tener coherencia con lo que se dice antes y con lo que viene a decir después ahora. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Alcorta. Congresista Alejandra Aramayo. Presidenta, buenas tardes. Saludar al señor Premier, al señor Ministro de Justicia a través suyo y a los colegas congresistas. En mi intervención quiero concentrarme en la propuesta que ha traído el Premier y que me parece que es un duro revés al proceso de descentralización. El espíritu del proceso de descentralización se concentra en un principio que es la subsidiariedad y que dice que el ciudadano es atendido porque el que está más cerca es. Parece que el señor Premier desconoce el estado del país en materia de demarcación territorial. ¿Cómo se pretende, además que yo quiero saludar que haya desarrollado un poco más la propuesta inicial, que es bastante creativa, pintoresca, con colores, pero con poca argumentación técnica? Fíjense, dicen ahora que va a haber una propuesta que me hace recordar una consultoría del año 2012 en la gestión del expresidente Ollanta Humala en la Secretaría de Descentralización, cuando en esa época se hablaba de la propuesta multidepartamental, que se asociaban los departamentos con un criterio eleccionario. ¿A quiénes vamos a juntar en departamentos y a quiénes vamos a unir con el criterio de distritos? Cuando los distritos no están demarcados en el país, de cara al bicentenario, el 80% del territorio nacional, y que es una competencia exclusiva de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Descentralización, no está demarcado. Entonces, si no tenemos una demarcación territorial, yo con gusto le voy a dar la segunda interrupción en un momento más, congresista Castro, ¿cómo vamos a generar una asociación electoral si no tenemos el país demarcado territorialmente? ¿Quién ejerce liderazgo en cada tema macrorregional? ¿Podemos hablar de macrodepartamentos cuando el proceso de descentralización se hace sobre una base de departamentalización? Entonces,
¿Por qué no ordenamos el debate? Primero delimitamos, después decimos, este es el proceso de regiones, lo vamos a asociar en este criterio. El Premier citó, por ejemplo, unir Puno y Juliaca. ¿Con qué criterio? Entonces, si vamos a unir por vecindad, o sea, juntemos distritos aymaras o juntemos distritos quechuas. Han dicho acá que hay 50 ejes de desarrollo para plantear el tema de los macrodistritos. Pero ¿por qué nos están alejando Arequipa de Cusco? Por ejemplo, conversábamos con la congresista Cuadros, si nosotros tenemos más puntos de convergencia entre Arequipa y Cusco, tenemos el proyecto Majesiguas 2, tenemos la carretera interoceánica. O sea, ¿cuál ha sido el criterio para que nos planteen lo que hoy nos están planteando? Un tema de gestión de cuencas. Yo creo, espero equivocarme, que es una propuesta ingeniosa, creativa, pero poco aterrizada, ¿no? Porque lo que decía el congresista Reategui también me parece pertinente. Están creando ustedes una especie de macroregionalización cuando el país ya se pronunció el año 2005 en un gran referéndum y quién iba a encabezar y liderar estas macroregiones, lo que finalmente constituye años después que se cierre el CND, este Consejo Nacional de Descentralización, y después desde esa fecha no hemos tenido un organismo que articule a las regiones. Entonces, yo tengo ya comprometidas, congresista Salgado, le ruego me disculpe las dos interrupciones. Entonces, me parece a mí eso bastante preocupante, ¿no? Creo que habría que darle cita a algunos artículos el Premier y dice, no, los que eran antes detractores de la norma no lo son, y nos presenta acá una nueva distribución. Ojalá nos pudiera, señor, apoyar con la nueva distribución que propone el Premier en su propuesta, que dice comparativo del Congreso unicameral actual y la propuesta bicameral del Ejecutivo. Lo que parece que tenemos acá, a través de la presidencia, señor Premier, es una distribución de la representación de Lima en las provincias, porque han quitado representantes en algunas regiones como Cajamarca, no sé con qué criterio, al Callao le han quitado representación, a Ica le han quitado representación, a Lambayeque le han quitado representación, a Lima, y la han dividido. Entonces, es como que Lima, que concentra la tercera parte de la población nacional, y lo han puesto si hay algún criterio, no está expuesto en este PPT. En este PPT nos ha dicho en una línea el Premier y el ministro de Justicia, hay 50 ejes de desarrollo. Y no encontramos uno entre la congresista Cuadros de Cusco y yo. ¿Por qué no estamos en el mismo grupo de departamentos? Cuando tenemos tantos temas, el tema turístico, el corredor turístico, es Arequipa-Cusco, una cosa tan elemental, pero no. Para el Ejecutivo no hay temas en común entre Cusco y Arequipa, por citar uno de los ejemplos. Yo quiero ha citado usted a un columnista, yo quiero citar a uno, a Alfredo Torres, que como sabemos es adverso al partido político al cual pertenezco, que dice: el gobierno propone elegir 30 senadores en macroregiones, a 100 diputados en 50 microregiones, a razón de 2 diputados en cada una. Lo cierto es que la propuesta del gobierno es muy riesgosa, porque la determinación de los límites entre las macroregiones y las microregiones es muy compleja. Por ejemplo, para constituir 50 microregiones de similar población habría que juntar provincias de diferentes departamentos, lo que puede ser fuente de serios conflictos. En el caso del Senado, el mayor riesgo es que se plantee elegir el mismo número de senadores en cada macrorregión. Y podría continuar revisando las columnas que han salido publicadas en diferentes medios. Y pretenden traernos cifras, Presidenta, que cuando la información no llega completa, dice que no hay peor mentira aquella que se parece a la verdad. Y nos han dicho cifras como, por ejemplo, el Congreso de Chile es un congreso que le cuesta menos al país y este es un congreso que genera más costo. Chile es un país de 17 millones de habitantes.
el Congreso peruano tiene una semana de representación y moviliza a 130 congresistas a regiones. Y es el espíritu de la representatividad del Congreso de la República. Es un elemento sustantivo de legitimidad. Y es un Congreso para 33 millones de peruanos. Entonces, esas cifras citadas, sin tener un contexto real, nos aproximan a una mentira, señora presidenta. Hay países nórdicos, como Finlandia, por ejemplo, unicameral. ¿Quién garantiza que hay a más cámaras más desarrollo? La lógica es distinta, presidenta. A más ética, más desarrollo. Nada tiene que ver el número de cámaras que se pretenda plantear. Y podríamos darle una mirada no solamente desde el número de cámaras que tienen o ya han citado México, Estados Unidos, Brasil, sino cuántos de estos países son federales. ¿Y cómo es que funciona su Cámara Alta? Hoy lo que nos están trayendo, y decía el congresista Gilbert Violeta, la norma de desarrollo constitucional debería definir cuál es el mecanismo por el cual se eligen a los diputados y a los senadores, pero lo cierto es que el artículo 90 de la Constitución Política del Estado, que pretende modificar el proyecto de ley que nos trae el Ejecutivo, tiene que citar un número de diputados y un número de senadores. Entonces habría que saber cómo es que se va a confrontar Lima respecto a provincias. Gran parte de la población de Lima, ¿no es acaso los migrantes provincianos? Las zonas, los asentamientos humanos, las zonas emergentes, ¿no son acaso aquellos que merecen una representación digna en una Cámara baja? ¿O acaso solamente esta Cámara reflexiva que ajusta un número de 130 podría aproximarnos, presidenta, a lo que hoy plantea el Ejecutivo? Yo creo que no es así, señora presidenta, y yo quisiera pedir que se me pueda plantear algunas respuestas al señor Premier. ¿Cuál es el fundamento para decir que los macrodistritos van a consolidar espacios políticos de visión nacional? Si son los senadores, presidenta, los que son elegidos a partir de una jurisdicción departamental. Si tenemos en cuenta, presidenta, la Constitución Política de 1979 contemplaba 180 diputados para una población de 16 millones de ciudadanos en todo el Perú, ¿no considera acaso el señor Premier que es irresponsable proponer 100 diputados cuando actualmente superamos 30 millones de habitantes? ¿Por qué no han considerado una relación de proporción entre población y cantidad de parlamentarios? Quisiera saber, señora presidenta, por qué el Ejecutivo ha dejado de lado el criterio de relación poblacional en la cantidad de los escaños y si éste asegura una debida representación parlamentaria. Señora presidenta, consideramos además de que al momento de proponer esta propuesta legislativa, el señor Premier debería decirnos en qué va el proceso de demarcación territorial del país. ¿Dónde van a poner esas mesas electorales en los microdistritos si no hay límites territoriales? Ese va a ser el gran problema que va a confrontar el país en un proceso electoral. ¿Dónde eligen los distritos, los aledaños? Tenemos problemas en el Brain, en la Sierra de Junín, entre Cusco y Apurímac. ¿Dónde van a poner esas mesas para elecciones si no están los límites escritos? Eso lamentablemente, señora presidenta, parece que no está pasando por el análisis del Premier al presentar esta propuesta legislativa. Yo voy a ceder la interrupción a la congresista Takayama, presidenta. Congresista Milagros Takayama. Gracias, presidenta, para saludar a través suyo al señor Premier, al señor ministro de Justicia y a todos los colegas congresistas presentes el día de hoy. Gracias, congresista Aramayo, por darme la interrupción. Voy a ser breve, solamente quisiera hacer un par de preguntas. Me llama mucho la atención en la separata que usted ha traído el día de hoy. Y, bueno, como todos saben, yo represento a la región Lambayeque y veo que, según la propuesta que ustedes han traído para la bicameralidad,
De lo que nosotros ahora somos 5 que representamos a Lambayeque, se baja a 3, porque sería el número de diputados 2 y el número de senadores 1, serían menos 2 representantes de la región Lambayeque. Y quiero saber cuál es el criterio, porque por ejemplo, Moquegua, en el censo del 2017, tiene una población de 174.000 puntos más, puntos menos de población, y con una población estimada al 2018 de 182.000. Ellos representan en este momento, o tienen sus representantes congresistas que son 2, y sin embargo ustedes traen una propuesta de bicameralidad que aumentaría 1 más, y serían 3. De igual forma, para la región San Martín, que son 813.381 habitantes al censo del 2017, con una población estimada al 2018 de 851.000, que tiene 4 representantes, con la propuesta que ustedes han traído, se aumentaría 1 más y serían 5. Y por ejemplo, en la región Ancash, que tiene 1 millón de habitantes, tiene 5 representantes, y con la propuesta aumentarían 2 más, serían 7. Y repito nuevamente, para Lambayeque, que tenemos una población según censo del 2017 de 1.197.260 y estimada a este año de 1.600.000, de 5 bajaría a 3. Yo quisiera saber cuál es el criterio. ¿Cuáles son los criterios también para la creación de macro y microdistritos electorales y cómo estos ayudan a mejorar la representación de la población en el Congreso sin aumentar la cantidad de congresistas? Gracias, congresista Aramayo, por la interrupción. Congresista Aramayo. El congresista Miguel Castro me pide la segunda interrupción, presidente. Congresista Castro. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Presidenta, yo en realidad voy a tener la voz disidente. Yo sí creo de alguna manera en lo que hoy nos han presentado, si bien es cierto, pareciera que la distribución de macroregiones y los microdistritos sería una especie de recorte al nivel de representación. Sin embargo, después del detalle y el desarrollo veo que sí se garantiza representantes tanto al Senado como a la Cámara de Diputados de casi todas las regiones. De hecho, ha disminuido en algunas regiones, pero lo que cual nos lleva a repensar que quizás el número de representantes que plantean el proyecto de ley del Ejecutivo debería ser materia de análisis. Y eso justamente se justifica en el hecho de que el ministro de Justicia nos manifestaba algunos ejemplos de otros países de otra región. Definitivamente compararnos con Uruguay, donde la cantidad de ciudadanos difiere largamente de los que tenemos en la realidad en Perú. O sea, son una relación casi 5 o 6 veces más de ciudadanos que tenemos en el Perú. Entonces, lo que eso sí, reitero, nos debería llevar a pensar de que hacer reformular tanto en el número de integrantes de la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Lo que a mí me preocupa y sí me gustaría escuchar de parte del Premier, tanto del Ministro de Justicia, es cuál es el sistema de elección, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y cuando me refiero al sistema de elección, cuando se habló del tema de la lista cerrada, creo que pareciera que entraríamos en la misma dificultad o problemas que teníamos o crítica que hacíamos hoy día al sistema de elección del Congreso de la República, entendiendo que los partidos aún no han logrado consolidarse institucionalmente y podría terminar siendo una especie de mecanismo arbitrario en la lista que podría poner cada partido político. Yo creo que ahí sí también sería materia de análisis ver otra fórmula. Y la otra es cómo se distribuiría las curules referente a los votos que obtengan los partidos, porque si vamos a repetir la fórmula tanto para la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, no tendría sentido esa Cámara reflexiva que quisiéramos tener como Cámara de Senadores. Igual pasa con el tema si es que vamos por una revocación por tercios, en qué momento se eligen a los senadores y se eligen conjuntamente con los diputados. Entonces ese es otro tema que debería ser materia de discusión. Y creo yo, Presidenta, tanto creo que el Premier como el que yo en mi caso represento a Amazonas,
tenemos dentro de nuestras regiones comunidades nativas. Por lo menos, este otro tema que se ha discutido, si hablamos de inclusión, solamente nos hemos referido al tema de género. Pero también tenemos que entender que hay una comunidad nativa, y hay una comunidad indígena, hay una comunidad afroperuana, hay afrodescendientes, hay unas comunidades andinas. Entonces, por la experiencia que hemos tenido, los que hemos participado en procesos electorales donde hay regiones y hay comunidades nativas, muchas veces de las comunidades nativas, creo yo, deberían tener sus propios representantes y separar su espacio para estos representantes y que ellos elijan. Entonces, Presidenta, agradeciendo la congresista Armaya por su bondad de ver después que gracias, Presidenta. Congresista Armaya. Para terminar, Presidenta, ha quedado acreditado con la intervención de la congresista Takayama que no obedece a un criterio de densidad poblacional la distribución que plantea el Ejecutivo. No se entiende cómo regiones como Moquegua, con la que tengo lazos de respeto y reconocimiento, no se haya afectado el número de representantes. Región a la que representa el ministro de Justicia, va a aumentar su representación, bien por los moqueguanos. San Martín es una región que representa a mi colega y expresidente de la Comisión de Descentralización, Gilmer Trujillo, va a aumentar. Felicitaciones a usted y al Premier, regiones que lo representan. Pero ¿qué pasó con la región de la congresista Takayama, que tiene mayor densidad poblacional y que ve frustrada su representación? Eso no le va a causar gracia en lo absoluto a la gente excluida de la región San Martín. Eso merece un análisis serio, un análisis técnico, un análisis de proyectos. Y yo lamento mucho que eso no haya sido sustentado el día de hoy en la Comisión de Constitución. Ha quedado acreditado también de que no es cierto que el Congreso de la República sea un Congreso que cueste más. Este es un Congreso que se moviliza todo el territorio nacional, con 130 parlamentarios para 33 millones. Esta es una información sesgada, Presidenta. Quiero decir además que hoy nos propone el Ejecutivo competencias para senadores y para diputados, y que los diputados no van a tener mucho trabajo en el futuro, porque han sido limitadas sus funciones a 8. Aprobar proyectos de reforma constitucional con votación calificada, 2/3, censurar a los ministros, interpelar a los ministros, aprobar o desaprobar la cuestión de confianza, vacar al presidente de la República, aprobar la delegación de facultades legislativas, representar a la comisión permanente con 20 miembros, ya no 30 miembros, acusar por infracción constitucional y comisión del delito en ejercicio de la función. Y por otro lado, Presidenta, tenemos una Cámara de Senadores con menor representación, con mucha menor representación, porque se le quita a Lima, a la Gran Lima, a esa Lima con grandes brechas, con grandes diferencias de tenencia, no solamente de patrimonio, sino de conocimiento. Se le quita representación y a la Cámara de Senadores, Presidenta, se le entrega la gran carga de responsabilidades del país. Es la competente para aprobar tratados internacionales, la administración financiera del Estado, créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias partidarias, nombra al Contralor, ratifica, elige y remueve miembros del directorio, ratifica al superintendente, levanta la inmunidad, recibe acusaciones, representa a la Comisión Permanente, revisa, aprueba y modifica proyectos de ley aprobados por la Cámara de Diputados, rechaza proyectos, aprueba modificaciones. Yo creo que muchos de estos temas, Presidenta, han debido ser sustanciados con mejores argumentos. En este contexto, valía la pena revisar un proyecto de ley que presenté hace algún tiempo, y era ampliar, por ejemplo, el periodo gubernativo para los alcaldes y gobernadores regionales, pasarlo de 4 a 5 años. Si se plantean además diferentes momentos de elección entre la elección presidencial y la elección para representantes de la República, ¿por qué no en este momento poner ese proyecto de ley? Entonces tendremos temor de no desnaturalizar los proyectos que nos ha planteado el Ejecutivo. No los toquemos mucho, no les vaya a incomodar. Lo cierto es que hoy, señor Premier, y usted ha dicho en diversos momentos, colega, esto da para mucho análisis, da para mucho trabajo y estamos dispuestos a aportar.
aportar diciendo que, por ejemplo, no se puede hablar de microdistritos, no se puede hablar de macrodistritos si el territorio no está saneado en su demarcación territorial. No se puede cortar representantes si no tiene una base técnica, legal, social, antropológica fundamental. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Alejandra Aramayo. Congresista Pedro Laechea.